Buenos días a todos. Somos el equipo 4 y el día de hoy les vamos a presentar la exposición de mecanismos de cicatrización. Dentro de la tabla de contenidos, pues vamos a abarcar desde lo que son definiciones para poder entender mejor pues toda la exposición, clasificación de heridas, las fases y tipos de cicatrización, factores que alteran la cicatrización patológica y el manejo general de heridas. Vamos a comenzar con lo que son las definiciones y la clasificación de las heridas. Vamos a comenzar obviamente definiendo qué es la cicatrización. La cicatrización va a ser un proceso de reparación de una herida con tejido fibroso mediante el movimiento, división y síntesis proteica celular que va a generar un producto no funcional al que vamos a denominar cicatriz. El objetivo de este proceso de cicatrización no va a ser nada más que la reparación del tejido lesionado, es decir, algún tejido obviamente que se encuentre lesionado. Van a existir distintos tipos de cicatrización y también la cicatrización va a estar compuesta de distintas fases, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con definiciones, por ejemplo, en cuanto a la regeneración y la reparación, algunas veces las hemos utilizado tal vez incluso como sinónimos, ¿no? Pero pues vamos a ver que sus definiciones pues son muy distintas. La regeneración va a ser un proceso de sustitución de células lesionadas que no va a consistir en nada más que la deformación del tejido preexistente. Esta regeneración también va a ser llamada regeneración epitelial o reepitelización y suele iniciar de 24 a 48 horas después de producir el trauma, después de producida la lesión, y va a ser caracterizada por hiperplasia e hipertrofia celular. En cuanto a la reparación, va a ser un proceso un poco más complejo, porque va a constar de dos fases, se va a componer de dos fases. Primero, una fase de regeneración epitelial o reepitelización, que es lo que estábamos mencionando, y después una fase de cicatrización y fibrosis, es decir, comprende dos fases, no como la regeneración, que pues en sí es una sola fase. Y esta reparación va a ser clasificada como reparación fisiológica, reparación compensatoria y reparación patológica. Ahora, otras palabras u otras definiciones que hemos estado usando como sinónimos son herida y lesión. Sin embargo, vamos a ver que son muy diferentes. Una herida va a ser definida como la pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico. Es decir, la herida se va a limitar a lo que son tejidos blandos, como la piel y mucosas, como lo decía la definición, y como lo podemos observar en la imagen, ¿no? Y ahora, la lesión va a ser la alteración de algún órgano en donde ya va a implicar alteraciones, modificaciones, tanto morfológicas como funcionales. Es decir, aquí ya no se limita a lo que son tejidos blandos, sino aquí ya es más a nivel orgánico. Como cuando decimos, no sé, lesión renal aguda, no decimos herida renal aguda o herida renal crónica, sino hacemos referencia a lesión renal aguda, lesión renal crónica, lesión hepática, lesión pancreática, lesión cerebral, entre otras. Ahora vamos a pasar a lo que son la clasificación de las heridas. Les vamos a manejar distintos tipos de clasificaciones de heridas y así que vamos a comenzar con la clasificación de las heridas según el mecanismo de producción. También ya lo hemos visto, así que vamos a iniciar con las heridas incisas. Estas van a ser producidas por objetos afilados como cuchillos, como navajas. Tienen una baja disrupción del aporte sanguíneo, sanan rápidamente y tienen bordes netos, como lo podemos observar en la imagen superior. Ahora, las heridas por cizallamiento o desaceleración van a ser producidas por objetos que son capaces de superar la fuerza de cohesión de un tejido, como lo podemos observar en la imagen de abajo. El objeto va a ser capaz de poder ejercer una fuerza sobre el tejido tal que incluso lleve a que las capas de la piel se separen del tejido subyacente y por lo tanto también va a ser característico que exista devascularización significativa de la piel y del tejido blando. Este tipo de heridas es común que pues, se presenten en prominencias óseas y que tengan bordes irregulares. Ahora, las heridas contusas van a ser producidas por objetos que van a tener la capacidad de producir una fuerza de aplastamiento sobre el tejido y por lo tanto se va a producir una muerte celular inmediata
y a su vez va a ocasionar el daño del suministro de sangre del tejido subyacente. Y también va a ser característico la avulsión de nervios y de vasos sanguíneos y por lo general se relaciona con un mal pronóstico. También van a existir heridas punzantes que van a ser producidas por objetos puntiagudos, objetos filosos, como clavos, tachuelas, agujas, dientes, como lo podemos observar en la imagen en donde se está realizando una venopunción. Nosotros al momento de realizar una venopunción, pues estamos realizando una herida punzante. También van a haber otros mecanismos de producción, como lo pueden ser heridas por arma de fuego, quemaduras o mordeduras. Y en esta tabla, pues, se engloban todos estos tipos de lesiones y su mecanismo causal, ¿no? Ya sean heridas incisas, por cizallamiento, por contusión, quemaduras, mordeduras o ulceraciones. Ahora, otra clasificación de las heridas va a ser según su profundidad. Son 6 tipos de heridas según su profundidad. Vamos a comenzar como desde lo más superficial hasta lo más profundo. Entonces, lo primero va a ser la excoriación. La excoriación va a ser un tipo de herida que va a abarcar la epidermis y la dermis, es decir, solamente va a abarcar este estrato de la piel y cuando se lleva a cabo una cicatrización, se lleva a cabo una cicatrización íntegra. La herida superficial, en cambio, va a abarcar la epidermis hasta la hipodermis, pudiendo incluso lesionar lo que es la fascia superficial. La herida profunda ya va a comprometer lo que es la epidermis, incluso hasta el músculo, en donde ya también se pueden lesionar demás estructuras, como pueden ser vasos sanguíneos o nervios de mayor calibre, e incluso puede tener un alcance hasta lo que es la fascia profunda de revestimiento, ¿no? Como podemos observar aquí, estos distintos tipos de heridas según su profundidad. Y este esquema me gustó bastante porque en este podemos apreciar, pues de una manera así esquemática, a lo que nos referimos con los primeros 3 tipos de heridas, ¿no? Comenzando con la excoriación, que dijimos que no va a ser nada más que, pues, la afección de la piel. Después va a seguir una herida superficial, en donde ya se va a dañar lo que es la piel, la hipodermis, e incluso dijimos que la aponeurosis, la fascia superficial. Y la herida profunda, en donde se va a dañar lo que es la piel, la hipodermis, fascia superficial, músculo. Dijimos que también se pueden afectar lo que son algunas otras estructuras, como vasos sanguíneos, nervios de gran calibre. Vamos a seguir con la clasificación de las heridas según su profundidad. Ahora va a ser las heridas penetrantes que van a abarcar desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa. Es decir, este tipo de heridas van a comunicar el medio externo con una cavidad corporal. Puede ser, por ejemplo, en el ejemplo que les puse en esta imagen, puede ser que la herida comunique lo que es la cavidad peritoneal con el medio exterior, no sé, la cavidad pélvica con el medio exterior, entre otros, ¿no? Y en cambio, una herida de tipo perforante va a abarcar desde la epidermis hasta una víscera contenida en una cavidad. Es decir, el tipo de herida penetrante va a abarcar desde la epidermis hasta la cavidad sin afectar a nivel orgánico, por decirlo así. Y la perforante ya va a abarcar lo que es la epidermis, pero también va a abarcar o va a dañar el órgano. Y por último, tenemos a las heridas de empalamiento, como esta tercera imagen que les puse, que va a ser generada por un objeto inciso punzante, de tal forma que va a quedar atrapado, va a quedar empalado en el organismo y también dependiendo de la ubicación y de la gravedad, pueden estar localizados, pueden atravesar lo que son cavidades. Y aquí, bueno, en este esquema otra vez podemos observar lo que son las heridas penetrantes, que dijimos que van a abarcar lo que son la piel, el tejido graso, aponeurosis, fascias, músculos, vasos sanguíneos y van a perforar una cavidad. Bueno, sí, van a afectar lo que es una cavidad. Y la perforante que va a abarcar todo lo anterior, pero ya va a dañar al órgano. Ahora vamos a abarcar otro tipo de clasificación de las heridas que es según su estado, es decir, el cómo se encuentran.
Para esta clasificación hay 4 clases. Vamos a comenzar con la clase 1, también llamada limpia. Va a ser una herida desinfectada y va a haber ausencia de signos de inflamación. El riesgo de infectarse, pues en realidad es muy poco, alrededor del 2%, por lo que no es necesario instaurar una profilaxis antibiótica. Este tipo de heridas, por lo general, suelen ser cerradas y algunos ejemplos son las incisiones para la reparación de una hernia, la paratomía exploratoria y mastectomía. La clase 2 o limpia contaminada va a ser de igual manera una herida desinfectada y en ausencia de inflamación, pero en este tipo de heridas se accedió al tracto respiratorio, al tracto gastrointestinal o genitourinario y no presenta ningún derrame significativo del contenido. Es decir, la clase 1 de igual manera va a ser una herida desinfectada y en ausencia de inflamación, pero aquí no se accedió ni al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Y en la clase 2 sí se accedieron a estos tractos, pero no hubo un derrame significativo del contenido. El riesgo de infección en esta clase 2 también va a ser pues, relativamente bajo, del 10 al 15%, y sobre todo el riesgo de infección va a estar presente o va a estar causado por microorganismos endógenos. Aquí sí es necesario instaurar una profilaxis antibiótica. Y algunos ejemplos son histerectomía, colectomía, lobectomía pulmonar o colecistectomía. La clase 3, o también llamada contaminada, va a ser una herida que lleva abierta por menos de 6 horas y que pues normalmente tiene un origen accidental, ¿no? Y no presenta una infección aguda. Aquí el riesgo de infección va a ser de alrededor del 15%, pero también esta infección ya puede ser causada tanto por microorganismos endógenos como exógenos. Y también ya es necesario instaurar una profilaxis antibiótica. Este tipo de heridas contaminadas suelen comprender lo que son incisiones con inflamación aguda, pero no purulentas, interrupciones de la técnica estéril o derrames del tracto gastrointestinal. Algunos ejemplos son apendicectomía en apendicitis aguda, masaje cardíaco abierto, como lo podemos observar en la imagen superior, colecistectomía con inflamación aguda y derrame de bilis. Ahora, la clase 4, o también llamada sucia infectada, es donde la herida ya está presente por más de 6 horas. Normalmente tiene un origen traumático y contiene tejido desvitalizado con inflamación purulenta, como lo podemos observar en la imagen. El riesgo de infección ahora sí es muy importante, es mayor al 30% y va a estar causada por microorganismos, pero de tipo patógenos. Y obviamente es necesario instaurar esta antibiótico-terapia y también estas heridas van a estar caracterizadas por presentar mal olor, pus e incluso un compromiso ya sistémico por parte del paciente. Algunos ejemplos son apendicectomía por rotura de apéndice, apendicectomía con presencia de pus o el tratamiento quirúrgico de algún absceso. Lo siguiente que vamos a ver acerca de la exposición son las fases de cicatrización. Y lo primero que vamos a ver de ellas es que existen 3 fases. Tenemos la fase de sustrato, la fase proliferativa y la fase de remodelación, justamente en ese orden. La fase de sustrato también se le conoce como fase inflamatoria, exudativa o retardante. Ocurre de los días 1 a 4 y tiene 3 componentes o 3 subfases. Un componente vascular, un componente hemostático y un componente celular, que en unos momentos vamos a revisar. Cuanto a la fase proliferativa, también se le conoce como fase del tejido conjuntivo o fibroblástica y ocurre de los días 5 a 20 después de que se produjo la herida y tiene 4 componentes o 4 subfases. La epitelización, la angiogénesis, la fibroplasia, que es la producción de colágeno, y la fase de contracción, la subfase de contracción. Y por último tenemos a la fase de remodelación, que también se le conoce como fase resortiva o de diferenciación. Ocurre de los días 21 y puede durar meses, incluso más de un año. Solamente va a alcanzar menos del 80% de la fuerza tensil que tenía normalmente la piel. Eso es lo más característico de esta fase. La fuerza tensil es literalmente la fuerza que nosotros podemos ejercer en la piel antes de que se le cause algún daño. Y como vemos, nunca va a llegar hasta el 100%. Eso es muy importante de recordar.
Vamos a empezar a describir las fases una por una y sus componentes. Primero vamos a empezar con la fase de sustrato, que ya vimos que ocurre de los días 1 al 4, más o menos. Y como vimos, tenía tres componentes o tres fases: la fase vascular, la hemorrágica y la celular. Vamos a empezar a describir la fase vascular y hemorrágica. Una vez de que ocurrió la lesión, la sangre va a penetrar en la herida, ya que hay vasos sanguíneos dañados, que como tal va a representar un mecanismo de defensa que va a servir, gracias a que la sangre va a servir como un mecanismo de arrastre frente a los microorganismos que pueden ser infecciosos. Una vez de que ocurrió esto, va a ocurrir una vasoconstricción, ya que el vaso sanguíneo se va a contraer y esto va a durar de unos 5 a 10 minutos aproximadamente. Y esto va a ayudar a que las plaquetas puedan llegar y adherirse para que formen algo que conocemos como el tapón plaquetario. Una vez de que se forma el tapón plaquetario, esto se van a liberar sustancias que van a activar un sistema importante, que es el sistema cinina-plasmina. ¿Y para qué nos va a ayudar este sistema? Nos va a ayudar a que lleguen más plaquetas y que causen adhesividad plaquetaria. Entonces, todo esto va a ayudar a que se forme fibrina, y una vez que se forma fibrina, se va a desencadenar toda la cascada de coagulación que ya conocemos. Aparte, va a cumplir otro papel importante la fibrina, que nos va a ayudar a que se formen redes de fibrina que van a ser importantes para el tapón plaquetario, ya que le van a dar estabilidad. En la imagen del centro tenemos algo más animado, que muchas veces nos ayuda a entender un poquito más las cosas. Las bolitas amarillas están representando las plaquetas. El agua que vemos que está entrando representa una herida que está sangrando, y vemos que las plaquetas se están organizando para que detengan toda el agua que está entrando, o toda la sangre, que en este caso sería. Y vemos que en la imagen de abajo las plaquetas ya se terminan de organizar y tienen unos palitos o estacas que estarían representando la fibrina, que es lo que le está dando estabilidad para detener la hemorragia. Y en cuanto al componente celular, este se va a presentar de 12 a 16 horas después de que se produjo la herida, y va a haber formación de inflamación y enrojecimiento de la piel, que no van a estar causadas porque la herida se está infectando o algo así, sino porque va a haber bueno, van a llegar polimorfonucleares, principalmente van a ser los neutrófilos primero, y después van a llegar los macrófagos, a llegar todas las células de inflamación, y van a desencadenar toda una serie de pasos que ahorita vamos a ver más adelante, pero los principales van a ser los neutrófilos y los macrófagos, que nos van a ayudar a limpiar la zona de tejidos muertos y bacterias. Pero, como dijimos, las células inflamatorias no solamente van a ser los neutrófilos y los macrófagos, sino también van a haber monocitos, células redondas y células cebadas. ¿Y por qué van a ser importantes? Porque estas van a ser todo el sustento para todo lo que viene, porque van a liberar mediadores que van a desencadenar todo el proceso de curación. Mediadores como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento epidérmico, factor de transformación de crecimiento alfa, beta, interleucina 1, factor de crecimiento de fibroblastos, interferones, entre otros. Pero estos son los más importantes, que en realidad realizan muchas funciones, pero las principales y con las que me gustaría que nos quedáramos sería que favorecen la proliferación de los fibroblastos, uh, tienen acción en el metabolismo de la colágena y van a estimular a la angiogénesis, que van a ser muy importantes en los procesos siguientes, y es por eso que la fase inflamatoria o de sustrato es literalmente la base para que todo siga ocurriendo. En cuanto a la fase proliferativa, ya vimos que llegaron todas las células inflamatorias, y estas nos van a producir la proliferación de los fibroblastos de 48 a 72 horas después de que se produjo la herida. Aparte, va a haber una angiogénesis, que ya vimos que son dos de sus principales funciones de las células inflamatorias. Estos fibroblastos van a emigrar al tejido lesionado y van a producir colágeno, como vemos en la imagen de aquí, con los fibroblastos que están produciendo colágeno. Y el colágeno es importante porque le va a dar resistencia de tensión hacia la herida. Y una vez que tenemos a los fibroblastos y el colágeno, van a producir algo que se conoce como tejido de granulación, que es de un tejido fresco como el que vemos en la imagen aquí, que tiene ese nombre porque literalmente se ven como granitos. Y este tejido es un signo macroscópico de evolución de cicatrización, así que si lo vemos no hay que espantarnos, es algo completamente normal. Y como tal,
nos hace falta una función, que es restaurar la función de barrera de la piel, que como sabemos es uno de los principales mecanismos de defensa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la restauración de la epidermis. ¿Y cómo se hace esta? Por la proliferación de los queratinocitos. Como vemos, los queratinocitos están a los bordes de la herida. Entonces, desde ese punto, los queratinocitos migran hacia el centro de la herida. Y si hay folículos por ahí, pues también los rodean. ¿Y para qué hacen esto? Para que podamos cerrar la herida y restaurar la función de barrera de la piel. Y como tal, falta una función que es la de contracción, y esto se logra gracias al colágeno, porque ya vimos que el colágeno provee integridad, estructura y da fuerza a los tejidos. Y como tal, la fase de contracción, o más bien su fase de contracción, va a depender de la cantidad de colágeno que esté ahí. Y como tal, tenemos varios tipos de colágeno, pero los más importantes van a ser el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3, que es los que van a seguir en la siguiente fase. Ahorita los vemos. Y por último, vamos a tener la fase de remodelación, que va a iniciar cuando disminuyen las células inflamatorias. Y tiene sentido porque si vemos, las células inflamatorias fueron las que desencadenaron todo. Entonces, si disminuye las células inflamatorias, va a cesar la angiogénesis, una de sus principales funciones. Termina la fibroplasia, que es la producción de colágeno, que también ya vimos que es una de sus principales funciones. Y aparte se produce un equilibrio entre la síntesis y la degradación de la colágena. ¿Y por qué? Porque más o menos alrededor de los 42 días de que se produjo la lesión, la cicatriz ya va a tener el total de la colágena que va a tener terminando su proceso de cicatrización. Pero con el tiempo, las propiedades físicas como el color, el tamaño y la flexibilidad de la cicatriz van a mejoran en cuanto a función y en cuanto a aspecto. ¿Y a qué se debe esto? Porque hay un cambio de colágena de la cicatriz de 3 a tipo 1. Como vemos en la gráfica que tenemos aquí, la colágena tipo 3 es la que está en los primeros días de que se produjo la herida. Y conforme va avanzando el tiempo, se va cambiando por colágena tipo 1. Y entonces, mientras se vaya creando nueva colágena, se va a ver una lisis de la anterior y va a haber cambios en la orientación de las fibras. En un principio, las fibras van a estar todas ahí, pues, dispersas. Y conforme vaya viendo la lisis y la síntesis de la nueva, se van a entrecruzar, lo cual le va a dar más estabilidad. Y aparte, porque pues la colágena tipo 1 es más estable y más resistente hacia la fuerza tensil. Y tenemos aquí un cuadrito que es el resumen de todo lo que acabamos de explicar. Tenemos las fases de cicatrización, que son 3, la fase de sustrato inflamatoria, proliferativa, fibroblástica, y la de remodelación o diferenciación. Tenemos las subfases, que es la respuesta vascular, respuesta hemostática y respuesta celular, y sus principales funciones que pasan en cada uno. En cuanto a la fase proliferativa, tenemos sus 3 fases, que es la de epitelización, la contracción y la fibroplasia, y lo que se realiza básicamente ahí. Y en cuanto a la remodelación, lo que pasa en esta fase.
vamos a revisar los tipos de cicatrización. Vamos a dividir a los tipos de cicatrización en cierre de primera intención, de segunda intención y de tercera intención. Más adelante también mencionaremos otros nombres con los que se les conoce. Iniciando con el de primera intención, bueno, este va a consistir en la aproximación de los bordes de la herida por mecanismos exógenos. Esto quiere decir que vamos a utilizar como medios las suturas y adhesivos que nos van a permitir acercar los bordes de las heridas para que tengan una epitelización un poco más rápida. Este tipo de cierre se va a dar principalmente o se recomienda en heridas sin complicaciones, donde observamos que son bordes claros y limpios. El beneficio de este tipo de cierre es que van a sanar en menos de 15 días, ya que estamos permitiendo que el acercamiento de ambos bordes disminuya el tiempo que tiene que llevar a cabo la fase proliferativa para que se junten estos tejidos separados por la solución de continuidad. Vamos a tener que el metabolismo del colágeno es sano. Como mencionamos, este es el principal medio en el que se llevan a cabo los cierres en heridas sin complicaciones. Y bueno, la epitelización va a ser completa y en forma menor, ya que nosotros estamos disminuyendo el espacio en el que tiene que tardar como tal las células en unirse para poder cerrar la herida. A eso se refiere con un tiempo de epitelización completa, sin embargo, en forma menor, ya que tiene que abarcar menos superficie. Para el cierre por segunda intención, o también denominado cierre secundario o cierre por granulación, bueno, principalmente se va a recomendar este tipo de cierre para heridas traumáticas extensas o con riesgos de infección. Es muy importante mencionar que el cierre por granulación hace referencia principalmente al tejido de origen granular de color rojizo que se va a formar en el momento de que una herida va a comenzar a sanar y cerrar como tal el espacio formado, es decir, unir en ambos bordes. Normalmente se recomienda para heridas con grandes extensiones o con bordes amplios y bueno, donde existe alto riesgo de infección, ya que si nosotros lo cerramos de primera intención estamos predisponiendo a que las bacterias queden encerradas en esa parte del tejido y pues puedan proliferar rápidamente. Prácticamente el cierre de segunda intención nos estamos refiriendo a un cierre espontáneo, es decir, dejar que como tal todo el ciclo de cicatrización se lleve a cabo sin ningún problema. Sin embargo, la fase de proliferación va a ser más prolongada y esto nos va a conllevar a que va a tener una evolución mayor de 15 días. Y para el cierre primario retardado o diferido, o también conocido como cierre por tercera intención, es la combinación prácticamente del cierre primario y el cierre secundario, o de primera intención y segunda intención. Lo van a sugerir o recomendar para heridas traumáticas extensas, ya sea por machacamiento o por impacto de proyectiles, o que exista un alto riesgo de infección. En primera instancia no se va a llevar a cabo un cierre primario, ya que como mencionamos existe alto riesgo de una herida con infección. Entonces se va a permitir que como tal la inmunidad celular innata lleve a cabo todos los procesos de fagocitosis para acabar con las bacterias y tejido muerto que se encuentra ahí localizado. Esto se va a beneficiar si dejamos la herida abierta. Obviamente también se debe tener ciertos cuidados para que no lleguen a patógenos oportunistas a abordar como tal herida. Se va a cubrir con gases, con solución isotónica para evitar como tal que exista ahora contaminación externa. Al dejar este tipo de herida, digamos, abierta, que se lleve a cabo la epitelización normal, se va a establecer el tejido de granulación sano. Y aquí estamos refiriéndonos al cierre de segunda intención o de granulación, que bueno, que va a ser principalmente que se forme este tejido rojo neovascularizado para que como tal cierre la herida. Al mejorar la condición, se va a realizar como tal el cierre primario, es decir, ya vamos a utilizar métodos como la sutura o adhesivos para que se cierren y se aproximen los bordes de la herida. Como les mencionaba, esta es la combinación de los anteriores. Bien, ahora continuaremos con los factores que alteran la cicatrización. Si bien la cicatrización es un proceso completamente fisiológico, existe una serie de factores que van a enlentecer o detener este mecanismo. Los podemos dividir en dos tipos.
los locales y en los generales o sistémicos. En el caso de los factores locales tenemos principalmente lo que es la infección, que al infectarse lo que es una herida, van a ingresar microorganismos, así como también invadir y degradar la matriz extracelular que recién se esté formando, así como también la que todavía se encuentre bien o saludable, y al mismo tiempo va a perpetuarse lo que es la respuesta inflamatoria con un llamado de mayores células, como son neutrófilos, macrófagos, etcétera, que pues van a prolongar o perpetuar lo que es la fase inflamatoria de la cicatrización. En el caso de la isquemia, procesos que alteran lo que es la circulación local, como es el caso de la insuficiencia arterial, que a través de una obstrucción es poco el aporte que se da de oxígeno a la herida, o en el caso de la insuficiencia venosa, que al haber una éstasis sanguínea lleva a cabo o lleva consigo un proceso de hipoxia tisular. Básicamente en los dos, al hacer el aporte de oxígeno menor en la herida, provoca que el proceso se retrase. La desvitalización de los tejidos, al nosotros no retirar o debridar lo que son los tejidos necróticos o desvitalizados, esto conlleva que el sistema inmune tarde más tiempo en poder degradar estos tejidos, así como también ser un caldo de cultivo, ser un medio de cultivo para microorganismos que ahí se encuentren y que pudieran posteriormente llegar a causar una infección. Agentes de uso tópico como el caso de el alcohol yodado, el alcohol al 70%, como el caso de la clorexidina, que si son administrados directamente en una herida abierta, van a llevar a cabo una actividad citotóxica al desnaturalizar proteínas, disolver membranas citoplasmáticas y de esta manera, tanto las células inflamatorias como las células de reciente generación para el tejido de granulación pues van a morir o van a perder su funcionalidad. Continuando con factores locales, el caso del edema, que si bien sabemos que cualquier herida que se provoque va a conllevar la formación de un edema, si a esto le sumamos condiciones de complicación o comorbilidades que igual produzcan edema, como el caso de infecciones o el caso de insuficiencia venosa, van a provocar que este edema cause una compresión de las células de la matriz extracelular, generando un aumento en su tensión intrínseca y al mismo tiempo una disminución de su respuesta proliferativa. En cuanto a los cuerpos extraños, estos pues básicamente van a actuar igual que un tejido desvitalizado. El sistema inmune los va a detectar como algo ajeno, va a llevar a cabo una respuesta inflamatoria que al mismo tiempo va a prolongar la fase inflamatoria de la cicatrización y que a su vez este cuerpo extraño puede llegar a ser un medio de ingreso de bacterias y de microorganismos que pudieran causar infección. La radiación ionizante, en el caso de que un paciente se encuentre en una terapia de radioterapia y que la herida se vea expuesta a esta radiación, pues va a provocar que las células inflamatorias, así como las células de la matriz que están formando el tejido de granulación, pues se vean alteradas en su metabolismo debido a esta radiación, generando apoptosis o la mutación de estas, generando que ya no lleven a cabo su respuesta de proliferación o que ésta se vea alterada, inclusive pudiendo llegar a causar problemas neoplásicos debido a esta situación. En cuanto a los factores mecánicos, tenemos que estos son los que se relacionan directamente con el manejo y el tratamiento de la herida. En el caso de que haya un mal afrontamiento de los bordes, ya sea con sutura o con algún otro material, pues va a provocar que se generen mayores depósitos de colágeno, así como también favorecer el desarrollo de infecciones y que también esto se ve relacionado con alteraciones de la cicatrización, los de la denominada cicatrización patológica que se va a ver más adelante. También se toman dentro de estos factores lo que es el manejo y el cuidado de las heridas al realizar curaciones inapropiadas o al llevar a cabo una mala técnica para estas. Ahora, en cuanto a los factores sistémicos o generales, el primero que tenemos es la edad, que si bien realmente no es como que a través de la edad se afecte de en gran medida la cicatrización si la comparamos con otro tipo de factores, es bien sabido que después de los 65 años de edad el proceso de cicatrización fisiológico se enlentece. Sin embargo, para que este factor realmente se vea alterado, bueno, pueda causar una alteración en la cicatrización, tiene que estar asociado a otros factores, ¿no?
En cuanto a las anemias, sucede lo mismo que en el proceso de isquemia. Genera pues un estado de hipoxia sistémico derivado de la disminución de la concentración de hemoglobina, provocando que sean pocas las concentraciones de oxígeno que lleguen a la herida. En cuanto a enfermedades metabólicas como el caso del hipotiroidismo, de la diabetes mellitus, de la obesidad y del síndrome metabólico, pues van a provocar que exista un estado proinflamatorio que perpetúe lo que es la fase inflamatoria de la cicatrización y que a su vez, pues lo que es la glucotoxicidad y la lipotoxicidad debida a la hiperglicemia y a la hiperlipidemia se ven asociados a la deficiente acción de las células inflamatorias, así como a su vez de los tejidos de granulación que recién se están formando. En cuanto al desequilibrio hidroelectrolítico, vamos a ver que las alteraciones de electrolitos específicos, como el caso del sodio, del potasio, del magnesio, del calcio o del zinc, se van a ver directamente relacionadas con la respuesta inflamatoria que se lleve a cabo, así como también la misma deshidratación, pues va a generar una disminución en la turgencia de estos tejidos, provocando una mala migración tanto de los tejidos de granulación y del epitelio que recién se está formando, así como también de las mismas células inflamatorias. El tabaquismo, que al igual que en el caso de las anemias, son distintos los factores que alteran en la cicatrización, pero lo que más nos importa es el estado de hipoxia que se genera, provocando igual un bajo suministro de oxígeno a la herida. En cuanto a la desnutrición, pues sabemos que si se ocurre una herida y va a haber un proceso de reparación, se necesita materia prima para esto. Y nosotros, al no tener un aporte de nutrientes adecuado, estamos generando que este proceso se enlentezca, así como también disminuimos lo que son las actividades de nuestro sistema inmune, provocando una susceptibilidad a infecciones. Principalmente la desnutrición que nos preocupa más o que le demos mayor importancia es la relacionada con proteínas. Sin embargo, también son muchos de los otros nutrientes que se necesitan o que se ven asociados a la cicatrización, como el caso de la vitamina C, la vitamina A, el cobre, el zinc, el hierro, entre otros. En cuanto a enfermedades del colágeno, así como también enfermedades reumáticas, sabemos que ya sea por defectos genéticos, el colágeno o la formación de colágeno se ve alterada. Este suele ser de mala calidad o de una composición química distinta, provocando que el desarrollo de una nueva matriz extracelular en una zona de lesión se ve alterado, se ve lentecida, se ve torpe o que conlleve a la formación de las denominadas heridas crónicas. En el caso de las enfermedades reumáticas, vemos que al estar presente un estado proinflamatorio en todo el cuerpo, pues esto conlleva a la perpetuación o prolongación de la fase inflamatoria de la cicatrización. Y finalmente, la inmunosupresión que puede ser debida a muchos factores, como el caso de medicamentos, quimioterapia, de radioterapia, corticosteroides, como el caso de enfermedades metabólicas, como el caso de infecciones como el del VIH, van a provocar pues que el actuar del sistema inmunológico y de las células inflamatorias pues sea deficiente y que por lo mismo la fase inflamatoria de la cicatrización se ve enlentecida, inclusive detenida, así como también son personas susceptibles al desarrollo de infecciones que de igual manera pues alteran directamente a lo que es la cicatrización. Muy bien, ahora continuando con el punto número 5 en el que vamos a hablar de cicatrización patológica, y antes de entrar de lleno con el tema, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las características de una cicatriz eutrófica? Esta la vamos a definir como toda restitución de la integridad cutánea con una superficie homogénea, sin que existan alteraciones ni texturales ni de la pigmentación. Vamos a completar esta definición diciendo que toda cicatriz eutrófica va a caracterizarse porque va a estar confinada a los márgenes de la herida original. Y estas cicatrices, una vez que maduran, van a aplanarse y van a atrofiarse progresivamente, es decir, con la edad. Y este tipo de cicatrices no requieren un tratamiento como tal. Ahora sí, hablando de cicatrización patológica, este tipo de cicatrices van a estar determinadas por el equilibrio que existe entre la cantidad de colágeno que se deposita y la cantidad de colágeno que se degrada. Es decir, que si este equilibrio se desplaza hacia cualquiera de los dos extremos, vamos a tener como resultado una cicatrización patológica.
Y los principales representantes de este tipo de cicatrización van a ser la cicatriz de tipo queloide, la cicatriz hipertrófica, la cicatriz retráctil o deformante, la dehiscencia, la ulceración e incluso la formación de una fístula. Ahora, este punto lo tocamos hace un momento, sin embargo, vamos a recapitularlo rápidamente. Y van a ser aquellos factores que van a complicar la cicatrización de la herida. Tenemos los factores técnicos, como van a ser la preparación inadecuada de la herida y una tensión excesiva en las suturas. En los factores anatómicos tenemos principalmente la influencia de la región corporal en la que se presente esta herida. En los factores sistémicos tenemos la edad avanzada, el alcoholismo y algunas patologías, como son la diabetes, el síndrome de Ehlers-Danlos, una anemia grave, hipoxia, malnutrición, etc. Y dentro de los fármacos que influyen en la complicación de la cicatrización de las heridas, tenemos como principales representantes a los corticoides, a los antiinflamatorios no esteroideos y algunos antibióticos. Ahora sí, entrando como tal a la cicatrización patológica y hablando de los primeros representantes, tenemos a las cicatrices queloides, que básicamente se deben a la proliferación inadecuada de los fibroblastos, que va a ser secundaria a una disfunción en las proteínas que van a ser las responsables de la destrucción del exceso de las fibras de colágeno. Por lo tanto, este exceso de colágeno va a crear un tejido cicatrizal en exceso, y este tejido cicatrizal en exceso va a rebasar tanto en forma como en tamaño los bordes originales de la herida. Este tipo de cicatrices se van a observar con mucha más frecuencia en pacientes de raza negra y de raza asiática. Y al principio es difícil diferenciar este tipo de cicatriz de la cicatriz hipertrófica, puesto que ambas van a adoptar características inflamatorias muy parecidas. Pueden llegar a ser dolorosas y también pruriginosas. Sin embargo, la cicatriz queloide con el tiempo se va a indurar y va a adoptar un aspecto tosco y un aumento de volumen progresivo. Vamos a tener localizaciones más frecuentes de este tipo de cicatriz, como son la cara, los pabellones auriculares, porciones laterales del cuello, extremidades superiores, zona deltoidea, tórax, etc. Tenemos ahora a la cicatriz hipertrófica, que va a permanecer restringida a los límites de la herida original y que va a tender a curarse progresivamente en las próximas 12 a 18 semanas. Y esta también puede presentar síntomas como prurito, ardor e incluso dolor. Estas cicatrices van a experimentar una regresión progresiva en comparación con la queloide y van a comenzar a blanquearse espontáneamente y van a aplanarse, van a volverse flexibles y pueden incluso llegar a tomar el aspecto de una cicatriz eutrófica. Ahora, la cicatriz retráctil o deformante representa una distorsión en la forma y el tamaño de la piel y puede observarse tanto en la remodelación de heridas que han tenido pérdida extensa de la sustancia como en quemaduras profundas con destrucción de la dermis en todo su grosor. Y las estructuras de mayor relevancia en donde esta se presenta van a ser la cara anterior del tórax, el cuello, la palma de la mano, las articulaciones, los párpados y los carrillos. Ahora, la dehiscencia va a deberse a un defecto en la aproximación de los bordes de las heridas. Y este desplazamiento puede ser longitudinal o puede ser un desplazamiento por grosor. Es decir, cuando los bordes no han cicatrizado en un mismo plano y entonces se crea una discontinuidad en la herida. Las características principales de este tipo de cicatriz es que adoptan un aspecto fusiforme o estriado, son indoloras y son flexibles a la palpación. También tienen un aspecto barnizado o fisurado y un aspecto inflamatorio, y progresivamente esta se vuelve más pálida en comparación con la piel que está contigua a esta cicatriz. Y son típicas en zonas de tensión como la espalda. Ahora, la cicatrización patológica que se manifiesta como una ulceración se va a definir como la pérdida de sustancia de la piel. Este tipo de heridas o lesiones
no van a completar totalmente su proceso de cicatrización, puesto que no se va a formar el epitelio que cubre y aísla a la herida del medio externo. Y su origen básicamente va a ser la obstrucción parcial de la circulación, ya sea arterial o venosa. Y tenemos los representantes de las ulceraciones a la úlcera isquémica, la úlcera por éstasis o las úlceras por decúbito. Y por último, en cicatrización patológica también encontramos a las fístulas, que literalmente van a significarse tubo y van a describirse como una trayectoria anormal que va a comunicar un tejido enfermo cicatrizado incompletamente con un órgano o estructura, ya sea interno o externo, que va a desviar este trayecto ordinario. Y este trayecto puede ser que dé hacia el exterior, por lo tanto, puede dar la salida de líquidos de diversas procedencias, como pueden ser la bilis, material purulento, material fecal, etc. Vamos a continuar con el manejo general de las heridas. El tratamiento general de las heridas agudas va a consistir en primera instancia de un manejo inicial. Es decir, durante este manejo inicial, lo primero que nosotros debemos realizar es una correcta anamnesis, es decir, un interrogatorio que vaya encaminado a obtener los antecedentes relacionados con la herida, es decir, el mecanismo como se produjo esta, los objetos que estén relacionados con el mecanismo o que lo produjeron en su causa y también el lugar donde se produjo dicha lesión. Como todo padecimiento clínico, la anamnesis tiene que estar acompañada de una exploración clínica. En este caso, vamos a valorar el sitio de la herida como tal, valorando los siguientes puntos: la profundidad de esta, la extensión, la presencia de tejido no viable, es decir, tejido necrótico o tejido con signos de infección, es decir, tejido purulento. De igual manera, se va a valorar la presencia de objetos extraños dentro o fuera de la lesión, que pueden ser objetos contaminantes. Estos dos últimos, tanto los tejidos no viables como los objetos extraños, son de importancia poderlos identificar de primera instancia, ya que son factores de riesgo para una posible contaminación de esta herida. De igual forma, durante este manejo inicial, debemos valorar si se debe realizar una profilaxis, ya sea antibiótica o específica para algunas enfermedades, pero esto va a depender lo que obtengamos tanto de la anamnesis y en la exploración. Por ejemplo, un paciente que nos diga que tuvo una lesión con un objeto punzocortante metálico oxidado y cuya herida al momento de la exploración encontramos una herida de gran extensión y con una profundidad grande, podemos decir que este paciente pues puede ser candidato a recibir una profilaxis antitétanos. Bueno, una vez que ya hemos hecho esto en el manejo inicial, vamos a proceder a la preparación de la herida. Lo primero que hay que realizar pues es anestesiar el sitio de la herida. Esto lo vamos a lograr mediante anestésicos locales. Puede ser lidocaína o bupivacaína. Ambos en sus concentraciones, como podemos ver aquí, del 0.5 al 1% en el caso de la lidocaína o del 0.25 al 0.5% de bupivacaína. A cualquiera de estos dos anestésicos locales se recomienda combinarse con una dilución de adrenalina de 1 por cada 100.000 unidades. Principalmente lo que se busca o el objetivo de esto es lograr tanto la anestesia del sitio de la herida para poderlo tratar, así como que por medio de la adrenalina lograr la vasoconstricción de arteriolas y capilares en la región de la herida y lograr así un efecto hemostásico. Sin embargo, esta dilución de adrenalina no se recomienda aplicarlas en cualquier tipo de herida, o más bien en cualquier región. Está contraindicada principalmente en zonas de alta irrigación vascular o capilar, como lo son los extremos de los dedos, el tejido de la piel de la oreja, de la nariz, el pene, etc. Esto principalmente porque al ser sitios de alta capilaridad, al producirse esa vasoconstricción, hay riesgo de que el tejido pueda necrosarse. Entonces, se puede utilizar, pero no en todos los casos. Esta anestesia debe colocarse de forma
intradérmica o subdérmica más bien, alrededor de todo el sitio de la herida por medio de infiltración. Una vez que hemos hecho esta anestesia, procedemos a la limpieza de la herida quirúrgica. En este caso, se recomienda que el lavado de la herida no se lleve a cabo con antisépticos clásicos, como lo son el yodo, la iodopovidona o el peróxido de hidrógeno, sino que solamente se lleven a cabo mediante solución salina a pulso directo y a presión. No se recomienda el uso de antisépticos debido a que estos no solamente destruyen a los microorganismos patógenos que se encuentran en el lugar de la herida, sino que también pueden interferir o activar o incluso destruir las células que están participando en el proceso de cicatrización. Por lo tanto, esto retardaría la cicatrización de la herida y pues retardaría más que nada el tiempo de curación de la misma. Una vez que ya hemos hecho este lavado, procedemos al desbridamiento del tejido no viable. Esto debe hacerse de forma minuciosa, mediante bisturí, tijeras y pinzas, tratando de quitar la mayor cantidad posible del tejido necrótico o el tejido purulento que se encuentre dentro de la herida, como podemos ver en la imagen. Esto para tratar de disminuir el riesgo de que la herida pueda tornarse infecciosa posteriormente. De igual forma, se recomienda que en casos de hemorragia muy grande, en los cuales sean heridas muy profundas o en las cuales se vean afectados vasos sanguíneos de mayor calibre, sí se recomienda una hemostasia por medio de ligadura o cauterización de vasos sanguíneos. Pero esto va a depender, como mencionaba, de las características de la herida. De igual manera, si durante la limpieza y preparación de la herida, o incluso desde la anamnesis, nosotros observamos la presencia de signos de infección evidente, entonces podríamos decir que los pacientes sí son candidatos a recibir una profilaxis antibiótica. Es decir, que la herida presente signos de infección, como lo es inflamación, enrojecimiento, dolor en la zona, material purulento, mal olor, etc. El tercer paso consiste en la aproximación y sutura. Una vez que nosotros ya hemos limpiado esta herida, la hemos desbridado, la hemos preparado para su cierre, procedemos como tal a la sutura. Sin embargo, antes de llegar a esta parte, lo primero que nosotros debemos hacer es una limpieza de la periferia, es decir, una antisepsia de toda la piel que circunda el área de nuestra herida. Esto, aquí sí se pueden utilizar antisépticos como la iodopovidona, la clorhexidina o incluso alcohol al 70%, ya que, como sabemos, la piel puede estar contaminada e incluso es un reservorio de la flora residente que se encuentra en la piel. Por lo tanto, a nosotros al colocar las agujas, más bien nosotros al penetrar la piel con la aguja curva para realizar la sutura, podemos ingresar estos microorganismos al sitio de la herida que ya está limpia y por lo tanto producir una sobreinfección. Por lo tanto, se recomienda hacer esta acción antes de cualquier procedimiento de sutura. De igual forma, debemos realizar una debridación de los bordes de la herida, es decir, de igual manera que la anterior, quitar todo el tejido necrótico o no viable que se encuentre en ambos bordes de nuestra herida. Esto que para el momento de nosotros aproximarlas, el proceso de cicatrización sea más rápido y no conlleve un riesgo de infección. Ahora, en cuanto a la sutura de las heridas, debemos analizar si se trata de una herida que comprometa las capas profundas, como lo es músculos, fascias, peritoneo o incluso órganos internos. Si se trata de las capas profundas, la sutura que se recomienda para la sutura de sostén se recomienda que sean suturas continuas. Y el material a utilizar se prefiere que sean suturas absorbibles y de monofilamento. El monofilamento se recomienda principalmente en ese tipo de heridas profundas debido a que los materiales o las fibras de multifilamento tienden a acumular los microorganismos dentro del trenzado de la fibra. Por lo tanto, el cuerpo no es
así que los mecanismos del cuerpo no son, no permiten a los mecanismos de defensa del cuerpo, más bien esa es la palabra que buscaba, penetrar dentro de estas fibras y por lo tanto las bacterias pueden proliferar y producir una infección. En cuanto a los tipos de sutura más comunes que se prefieren aquí de monofilamento y son absorbibles, tenemos al catgut crómico o al catgut simple. Ahora, en caso de que se vean afectadas solamente las capas superficiales como lo es la piel y el tejido celular subcutáneo, aquí se recomienda utilizar técnicas en las cuales se logre una alineación meticulosa, es decir, que ambos bordes de la piel o de la herida queden al mismo nivel, es decir, no queden sobrepuestas, que queden invertidas o evertidas. Esto principalmente para lograr una mayor rapidez en cuanto a la cicatrización de esta y que al momento de finalizar la curación total de ella no quede una cicatriz poco estética para los pacientes. De igual forma, las técnicas que se utilizan para piel puede ser la técnica subdérmica. Esto para evitar tensar demasiado la piel y que se produzcan, como ya los mencionaba, los fenómenos de eversión, inversión o que se sobrepongan un borde sobre el otro. En cuanto al material a utilizar, en este caso, se recomienda las suturas de tipo monofilamento. Sin embargo, a diferencia de las capas profundas, aquí se prefieren las suturas no absorbibles, como lo es en este caso del ejemplo el nylon, que es una sutura de monofilamento y además es no absorbible, ya que en la piel pues sí es factible poder retirar los puntos cuando sea necesario. Y por último, antes de cerrar o lograr la sutura completa, debemos ver si es factible utilizar una sonda de drenaje. Esto principalmente en heridas profundas en las cuales las heridas tienden a producir exudados y materiales líquidos que pueden ser propiciosos para la proliferación de microorganismos. Es por ello que se recomienda el uso de sondas de drenaje de heridas, como lo es la sonda Penrose que podemos ver aquí, para el drenaje de líquidos y secreciones que puedan ser susceptibles de infección de la herida. Por último, ya para finalizar nuestra curación, debemos colocar gasas o apósitos estériles sobre el lugar donde se realizó la sutura o la curación de la herida, y estos apósitos deben cambiarse cada 48 horas. De igual forma, debemos valorar si se requiere utilizar injertos libres de piel, esto principalmente utilizarlas en heridas de gran extensión, principalmente para lograr la masa necesaria para que la herida pueda cerrar completamente, pero esto debe valorarse, como se lo mencionaba, desde la anamnesis. Ya por último, debemos llevar a cabo el seguimiento de nuestra curación o nuestro tratamiento de heridas, el cual consiste principalmente en un lavado de la herida, el cual debe realizarse cada 24 a 72 horas y se deben seguir los pasos de lavado de herida, es decir, utilizar solución salina para el lavado, gasas estériles para tratar de limpiar la profundidad de la herida y, de ser necesario, desbridar todo el tejido que no sea viable en ese momento. De igual forma, al momento de realizar este lavado debemos valorar las características de la herida, es decir, cómo está yendo esa herida. Debemos valorar las secreciones o exudado que esté teniendo. Debemos valorar si existen signos de infección, es decir, si la lesión se tornó dolorosa, con mal olor, secreciones, purulentas, etcétera, signos de inflamación. Entonces, ver si realmente necesitamos volver a abrir esa herida y volver a realizar los pasos para el tratamiento o, en caso necesario, requerir una profilaxis antibiótica o un tratamiento antibiótico en este caso. Y también debemos evaluar la evolución de la cicatrización, es decir, si la herida va para bien o si se tornó infecciosa o está produciéndose alguna otra complicación. En cuanto al retiro de suturas, este debe realizarse antes de que se produzca la reepitelización de la piel, en el caso de la herida donde se realizó la sutura. ¿Esto por qué? Porque en caso de llegarse a cabo esta etapa de reepitelización,
sobre el lugar donde se encuentra la sutura, pues a la larga puede producir que cuando la herida cicatrice, o más bien, si cicatrice completamente, pueda dejar cicatrices queloides o poco estéticas para el paciente. Es por eso que se recomienda quitar los puntos antes de que llegue esta fase. Este retiro debe ser de 4 a 5 días en el caso de cara y de 7 a 10 días en caso de que sea la sutura en cualquier otra región del cuerpo. Y por último, como punto 7, vamos a hablar del sistema VAC o Vacuum Assisted Closure, Vacuum Assisted Therapy, que en sí pues va a ser un sistema de cierre asistido al vacío, va a ser una terapia mecánica no invasiva que se utiliza como alternativa para aquellas heridas en donde se quiere promover este proceso de cicatrización. Este sistema VAC va a constar de distintos componentes. Va a constar, como lo podemos ver en la imagen de arriba, de una unidad de terapia, va a constar de un como tubo, un canister recolector de secreciones, de un apósito o esponja, que vamos a ver después sus características, de un tubo colector y de una película adhesiva o un Tegaderm, como vamos a explicar más adelante. Y también va a constar, muy importante, de un sistema que se le llama sistema TRAC, que va a ser un sistema de Therapeutic Regulated Accurate Care, que va a promover el control y el mantenimiento de la presión negativa, que va a ser el fundamento que utiliza este sistema para promover la cicatrización. El fundamento o en lo que se basa este sistema VAC va a ser en la presión negativa. A su vez, esta presión negativa que va a ser controlada y va a ser localizada sobre el sitio de herida, como lo podemos observar en la imagen de abajo, va a promover un entorno oclusivo y estéril que sea apto para promover, a su vez, para estimular todo este proceso de cicatrización. A su vez, también va a promover la granulación del tejido afectado, ¿no? Pues para crear en sí un ambiente adecuado para este proceso de cicatrización. El objetivo de este sistema VAC va a ser crear un ambiente en pro de toda la reparación de la herida por segunda o tercera intención para crear pues un cierre adecuado. También va a reducir el edema y va a mantener la hidratación y a su vez también va a promover la remoción del material infectado y exudativo. Por eso, como lo mencionaba en la parte del material, pues la existencia de esta esponja, de este apósito, por el cual pues se va a poder absorber todo esto y también se va a estimular la perfusión, es decir, este sistema, al lograr una presión negativa, va a poder estimular esta perfusión. Va a haber diferentes maneras de poder aplicar este sistema, esta terapia. Una de ellas va a ser de una manera continua, como lo vamos a ver adelante, en donde se coloca este sistema por alrededor de 48 horas seguidas, pero también se va a poder colocar de una manera intermitente, es decir, con diferentes intervalos, diferentes periodos de tiempo. Y también se va a poder aplicar sobre heridas agudas, heridas crónicas o incluso heridas complejas. Sus mecanismos de acción primarios pues van a ser muchos, pero que todos van de la mano, ¿no? El primero de ellos va a ser la macrodeformación de la herida, es decir, el poder como lograr en esta presión negativa esta macrodeformación de los pliegues de la herida, también la estabilización del ambiente de la herida, ya lo dijimos, mantener una humedad, disminuir el edema, el aumento de la perfusión tisular, como lo podemos ver en esta imagen de arriba. Esta presión negativa va a estar estimulando toda esta perfusión tisular. También la remoción del exudado, ya lo dijimos, a través de la esponja, a través de la presión negativa. El control de la infección, ya que van a existir distintos tipos de apósitos, algunos de ellos que van a tener materiales que van a tener un mecanismo de acción para poder controlar todas estas infecciones. Y también las microdeformaciones de la herida para poder llevar a cabo, para poder promover este proceso de cicatrización. Los principios del sistema VAC en las heridas complejas en realidad son muy parecidos a estos mecanismos de acción primarios. El primero pues va a ser promover el drenaje del exudado, la mejoría del tejido de granulación, evitar la retracción de los márgenes de la piel, eso es muy importante, por eso más adelante vamos a comentar como la magnitud de esta presión negativa, ¿no? Y también disminuir la contaminación bacteriana en la herida dependiendo del tipo de apósito que vayamos, o bueno, que se vaya a utilizar. Como todo procedimiento, pues va a haber indicaciones, contraindicaciones y complicaciones
pues al momento de poder realizarlo, ¿no? Las indicaciones, pues en sí son para heridas que con un tratamiento convencional no han disminuido al menos un 50% de su tamaño en un mes. Pero para poder aplicar este sistema, el paciente debe estar hemodinámicamente estable y su capacidad de cicatrización se debe encontrar intacta. Si no, pues no hay manera de que este sistema pueda funcionar o pueda ser indicado para el paciente. Puede utilizarse sobre úlceras de pie diabético, úlceras de decúbito, heridas quirúrgicas que se encuentren infectadas, colgajos, injertos, quemaduras, heridas de difícil cicatrización, y también va a haber un sistema que va a ser especial para heridas abiertas sobre abdomen. Las contraindicaciones, como lo mencionaba, pues algunas de sus contraindicaciones son malignidad de la herida, osteomielitis no tratada, presencia de tejido no viable, sensibilidad a la plata, fístulas inexploradas y órganos expuestos, vasos sanguíneos o estructuras mayores. Sobre todas estas situaciones o condiciones sobre las que se encuentra el paciente, como los podemos observar en estas imágenes, no se pueden aplicar todas estas medidas del sistema. Para la instalación de la terapia, pues en realidad la instalación de la terapia, pues teóricamente se ve muy sencilla, o se lee muy sencilla más bien. Primero, pues vamos a preparar la herida, o bueno, se va a preparar la herida, es decir, se tiene que retirar todo el material que pueda haber sobre la herida, material de curación, gasas, vendas, cualquier tipo de cosa que se haya dejado por alguna curación. Se debe llevar a cabo el desbridamiento quirúrgico del tejido desvitalizado, puesto que no tendría sentido aplicar este sistema para promover la cicatrización si se encuentra tejido desvitalizado sobre el sitio de la herida. Se tiene que preparar la piel circundante, es decir, se debe encontrar limpia, no debe haber ningún material de curación o ningún material que vaya a afectar este mecanismo de acción del sistema VAC. Y después se tiene que aplicar un apósito que pues, puede ser de distinto material. En este caso, como lo muestran en las imágenes, se está aplicando un apósito de poliuretano, que es como si fuera una esponja en sí, y como lo podemos ver en la imagen superior, se va a tomar la esponja y se tiene que adaptar tanto al tamaño como a la forma de la herida. Se tiene que embonar exactamente, como lo podemos ver ya en la imagen de abajo. Una vez que ya se colocó, se midió, se cortó bien esta esponja, este apósito y se colocó sobre la herida, se va a fijar con un Tegaderm, con un Pegaderm, obviamente sobre la herida, sobre el sitio de la zona, y después se va a realizar un pequeño corte sobre este Tegaderm para poder colocar el tubo fenestrado de evacuación y que tenga un contacto directo con esta esponja, con este apósito. Después se va a colocar este tubo a una bomba de succión con un depósito para pues todo el exudado, todos los distritos que se vayan absorbiendo. Y por último, se va a conectar una bomba a presión negativa. La presión negativa que va a manejar este sistema, esta bomba, va a ser muy variable. Puede ser desde 50 hasta 125 milímetros de mercurio. Y bueno, la literatura recomendaba que se iniciara con presiones de 125 milímetros de mercurio, puesto que era en donde se había observado una mayor estimulación de este proceso de cicatrización, pero pues obviamente va a variar, ¿no? En este link que les dejo abajo, se puede observar todo el procedimiento, todo lo que les acabo de describir y no dura más de 1 minuto y medio, entonces por si lo quieren revisar. Y aquí en las imágenes pues podemos ver todo este procedimiento, ¿no? En la parte superior dijimos que se tiene que preparar la herida, tiene que estar limpia, no tiene que haber ningún material de curación, se tiene que colocar el apósito, la esponja sobre el sitio de la herida en donde quede exactamente a la medida, a la forma de la herida. En la parte de abajo, en la primera imagen, en donde se coloca este Tegaderm para poder fijar el apósito, para poder fijar la esponja, y después se realiza un corte para que el tubo fenestrado quede en contacto directamente con la esponja y al momento de conectar esta bomba de presión pueda llevar a cabo toda esta absorción, ¿no? Por medio de la esponja. Como lo dije, existen distintos tipos de apósitos que están hechos de materiales distintos, que tienen distintas indicaciones. El primero de ellos es de poliuretano, es de características hidrófobas y a su vez promueve el tejido de granulación, por lo tanto va a estar indicado en aquellas situaciones en donde se necesite estimular la granulación en cavidades profundas.
el manejo de heridas también con mucho exudado. Es por eso que sus poros son muy grandes, son mayores a 1 milímetro. Los apósitos de plata, estos tienen plata que se libera de forma prolongada y por lo tanto tienen un mecanismo de acción, tienen un objetivo de cumplir con una terapia antimicrobiana de amplio espectro. Y por último, esta blanca que se ve aquí arriba está hecha de alcohol polivinílico o también es denominada como suave. Sus poros son pequeños, van desde 0.2 hasta 1 milímetro, tienen características hidrófilas y en sí están indicadas para la protección de estructuras que son sensibles, ¿no? Como músculos, como nervios, entre otros, y también las heridas que tienen poca exudación, pero que a su vez son como muy sensibles, que presenta el paciente mucho dolor. Entonces, dependiendo de la lesión que se presente, es el apósito, la esponja que se vaya a poder utilizar. Ahora, la modalidad, como los mencioné desde un principio, se puede colocar tanto en una modalidad continua como en una modalidad intermitente. La modalidad continua, pues se emplea en las primeras 48 horas, pero de manera seguida. Y la modalidad intermitente, esta se utiliza por periodos de 5 minutos separados por intervalos de 2 minutos para promover en sí un mayor tejido de granulación, para promover este proceso de cicatrización. Se recomienda, o bueno, en la literatura que revisamos, se recomienda que primero se aplique una modalidad constante hasta que comience a decrecer el drenaje de la herida y después se pase a una modalidad intermitente. Sin embargo, también la literatura refería que esto no es definitivo, es decir, tanto puedes iniciar con una modalidad continua y después pasar a una modalidad intermitente, como viceversa, o sea, puedes iniciar con una modalidad intermitente y si ves que no está funcionando o que no fue la modalidad correcta, pues ya se cambiaría a una modalidad continua. Ahora, como mencioné también en un principio, este procedimiento, este sistema también va a tener algunas complicaciones pues durante este proceso terapéutico, ¿no? La primera de ellas, la hemorragia, al momento de cambiar los materiales, al momento de cambiar el apósito y la esponja, sobre todo si estuvo colocada durante más de 48 a 72 horas. La segunda, poder causar infecciones. La tercera, que el paciente pueda presentar alguna reacción alérgica, alguna reacción de hipersensibilidad al material utilizado. Esto decía que era muy común, sobre todo cuando se utilizan apósitos de plata y pues el paciente presenta hipersensibilidad a estos materiales. Después, necrosis, sobre todo de los márgenes de la herida, ¿no? Por un mal manejo de estas dimensiones de la presión, de la magnitud de la presión que se le va a aplicar al paciente. Y por último, el dolor intenso, al cambiar los materiales, al cambiar la esponja o incluso al reiniciar la presión negativa. Y eso sería todo. Estas son las referencias que consultamos por parte del equipo, por si gustan pues checarlas, por si gustan consultarlas.